Ok, muy buenas noches. Vamos a iniciar esta temática desde el grupo de Facebook Debate Bíblico Directo. También vamos a transmitir en el grupo Discípulos de Rabí Josué Ben Yosef Ben Ezrat esta temática. Vamos a esperar algunos minutitos a ver quién nos acompaña en esta transmisión. Unos 5 minutitos e iniciamos. Ok. Bueno, esta es la tercera y última parte de esta temática. Y vamos a compartir del canal de YouTube de Debate Bíblico Directo, pero preferí mejor compartir desde acá, desde el Facebook. Vamos a ver esta última tercera parte. Vamos a esperar unos 4 minutos para iniciar, para ver quién nos acompaña en la noche de hoy. Ya para concluir definitivamente con este tema. Aquellos que se conecten me pueden confirmar si se escucha el audio, si no hay problemas en la conexión. Ok. Vamos entonces a iniciar esta temática. ¿Es bíblico el rapto secreto de la iglesia? Esta es la tercera parte. Dimos una primera parte, una segunda parte, y explicamos que en realidad esta doctrina saca fuera de contexto las palabras, los versículos que nos transmiten acerca de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías, ¿ya? Porque cuando nosotros damos por cierto esta doctrina, ¿ya?, sin leer el contexto, vamos a darnos cuenta, ¿ya? O mejor dicho, a ver, lo explico de otra manera. Cuando leemos el contexto de las Escrituras y lo comparamos con esta doctrina, vamos a darnos cuenta que los promotores de esta doctrina sacan los versículos fuera de contexto, ¿ya? Y eso es lo que estuvimos viendo en las dos últimas temáticas, viendo el contexto, ¿ya? Y hoy día vamos a repasar algunas cosas que vimos las dos temáticas anteriores, los dos directos, y vamos a repasar y, bueno, y informar otras cositas más que se nos quedaron en el tintero. Bueno, ahí pueden escribir en el chat, ¿ya? Aquellos que se están conectando, si gustan mandan un saludo, o confirman también si se escucha bien el audio. Bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo. Vamos a ir a la diapositiva. Fíjense lo que nos dice acá el siguiente pasaje. Hebreos, capítulo 9, ¿ya? Capítulo 9, versículo 28. Dice Hebreos: así también Cristo, ¿ya? Voy a utilizar expresiones y títulos que son conocidos por las personas, ¿ya? Así también Cristo, dice, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, esa es la primera manifestación del Mesías, dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente la esperan. Esa es su segunda manifestación. Recuerden que el Mesías viene una sola vez en 2 etapas, ¿ya? O sea, el Mesías, como dijimos las clases anteriores, el Mesías, según los profetas, viene una vez, ¿ya? O sea, su misión es una sola vez, ¿ya? Pero esta manifestación o esta venida del Mesías es en 2 etapas, ¿ya? Como dice aquí en Hebreos, Cristo habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, esa es su primera manifestación, ¿ya? Su ministerio público, lo que enseñó, cuando comisionó a sus discípulos, a sus enviados,
apóstoles, ¿ya? Dio su vida por los ideales de la Torá, ¿ya? Al dar su vida, ¿ya? Como dice el libro de Mateo, que Yeshua, ¿ya? Hizo esto por su pueblo, dio su vida en razón a, a la Torá, ¿ya? Por su pueblo. Por eso el nombre de Yeshua nos da la característica de su misión. Y llamará su nombre Yeshua, porque, o Yehoshua en hebreo, porque él liberará dice, él liberará a mi pueblo, o sea, a Israel, de sus iniquidades. En las traducciones sale pecados. Pero en el ámbito hebreo hay niveles de pecados, ¿ya? Por ejemplo, las traducciones solo traducen pecado, pero en hebreo hay niveles de pecado. En este caso es abón, ¿ya? Iniquidad, como sale en el texto de Mateo de hebreo de Shentón. Pues está también Peshá, rebeldía, ¿ya? Etcétera. Hay grados de pecado. Y Yeshua vino a eso, a cumplir esa misión, ¿ya? Y esa es su primera manifestación. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para liberar o salvar ansiosamente a los que esperan a los que le esperan, ¿ya? Habíamos visto que Mateo 24 en realidad es esa segunda parte de su manifestación, ¿ya? Pero esto está en conexión con Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Son los mismos acontecimientos. Eso es lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a volver a repasar la noche de hoy. ¿Por qué son los mismos acontecimientos? Porque se describen ciertas cosas que nos transmiten de que se trata de la misma venida, de la misma manifestación. Y no una manifestación secreta, ¿ya? Porque eso no dice el texto, no dice que Dios se va a llevar a una iglesia gentil, se los va a llevar secretamente al cielo, ¿ya? Mientras que tanto los judíos y los pecadores se van a quedar en la gran tribulación, dice. No, eso no es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Hay que tener presente que cuando Mateo 24, voy a citar el pasaje, no lo tengo en la diapositiva, pero se los voy a leer. Dice en Mateo 24, versículo 3. Dice lo siguiente. Estoy citando el Mateo Hebreo de Shentop, ¿no? La traducción en español, por si acaso. Ustedes también lo pueden comprobar en la traducción, en la traducción griega o en alguna traducción en español. Dice lo siguiente. Al sentarse en el Har Hasitim, ¿ya? Frente al Bet Hamitash, o sea, frente al templo, le preguntaron a sus discípulos. Obviamente le preguntaron en secreto, dice ahí los versículos. Le preguntan, ¿cuándo será todo esto? Le preguntan. ¿Cuál será la señal cuando todas estas cosas tomen lugar? ¿Cuándo comenzará? ¿Ya? Y en el texto de Mateo Hebreo dice, ¿cuándo será el Tahlit Haolam? Y tu venida. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto de Tahlit Haolam? La definición de Tahlit, como nos ha enseñado nuestro Rab, Tahlit, ¿ya? Que se escribe con las letras Tab, Kaf, Lamet, Yud y Tab, ¿ya? Tiene la misma raíz viene de la raíz en realidad de la palabra Kala, ¿ya? Kala que se escribe con las letras Kaf, Lamet, Hay. Esa es la raíz, Kala. Y esto se puede traducir como culminar, como completar, como acabar. Y ejemplos de ello lo tenemos. Miren, voy a mostrar aquí, voy a mostrar pantalla para que puedan
puedan, voy a mostrar los pasajes, esperen un poquito, para que puedan tener idea, qué idea que les trato de explicar. Modo de lectura. ¿Ya? Un segundito, déjenme preparar. Acá. Voy a mostrarles esto para que entiendan lo que trato de transmitir. Voy a sacar aquí la diapositiva que tengo para mostrar los pasajes que tengo acá. Denme un segundito. Dejar de compartir pantalla. Voy a volver a compartir. Ok, ahí tenemos. ¿Ya? La palabra tajlit, como sale en el Mateo hebreo, ¿ya? Vemos ahí de la raíz kalá, puede traducirse como culminar, completar, acabar. ¿Ya? Ejemplos lo tenemos aquí en Bereshit. Por ejemplo, en Bereshit dice, y fueran acabados o completados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Se dan cuenta que tenemos la misma raíz kaf lamet. ¿Ya? Lo mismo en Génesis o Bereshit, capítulo 2, versículo 2. Y completó Elohim o completó Dios en el séptimo día su obra. ¿Ya? Tenemos la misma raíz, kalá. Y en el libro de Job, capítulo 26, versículo 10, dice, hasta el límite de la luz en las tinieblas. ¿Ya? Entonces, tajlit, ¿ya? Tajlit es lo que se puede traducir como culminación, límite, llegada de algo a su punto máximo. ¿Ya? Eso es tajlit. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Si sabemos que tajlit es un límite, es una culminación de algo, ¿ya? O sea, cuando dice tajlit haolam y lo que se traduce comúnmente como el fin de la era o el fin del siglo, ¿ya? En realidad no se trata de un fin del mundo, como algunos interpretan erróneamente. Tajlit es el término de una era. O sea, Yeshua está hablando del término de un periodo para pasar a otro periodo. No sé si se entiende. Eso es tajlit, ¿ya? Y la definición de olam, el término olam se traduce usualmente como mundo. No siempre está relacionado usualmente con espacio, sino también con tiempo. Por ejemplo, tenemos la palabra adolam, por siempre, que literalmente es tiempo indefinido. ¿Mm? También la palabra leolam, para siempre. Entonces, el tiempo en el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, se divide básicamente en dos periodos. En Olam Hasé, en la era presente, y en Olam Jabá, la era que viene. ¿Ya? Y ejemplos claros lo tenemos en Mateo capítulo 12, versículo 32. ¿Ya? Ustedes lo pueden leer. Mateo capítulo 13, versículo 38, versículo 39 y 49. ¿Ya? Ahora, cuando ahí en el Mateo hebreo da la definición de la venida del Hijo del Hombre, ¿ya? Lo que se traduce en hebreo como Viatoshel Ben Adam, ¿ya? Aquí el término venida usualmente se entiende como desplazamiento, ¿ya? Como desplazamiento de alguien de un lugar a otro. Sin embargo, la definición venida no siempre está relacionada con espacio, sino también con tiempo, ¿ya? O por ejemplo, el momento en que sucede algo, ¿ya? Ejemplos de ello lo tenemos en Mateo capítulo 28, versículo 28, cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. O Mateo capítulo 11, versículo 18, vino Yohanan, o sea, Juan, sin comer ni beber, y dicen de él, tiene Shedim, o sea, tiene potencias destructivas, lo que se traduce comúnmente como demonios. Dice, pero el Ben Adam, o sea, el Hijo del Hombre, vino comiendo y bebiendo, y dicen de él, ¿ya? Juan, capítulo 1, versículo 6 al 7. Vino un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Yohanan, o sea, cuyo nombre era Juan.
Este vino como testigo para testificar de la luz. ¿Mm? Entonces, hay otras instancias en las escrituras, ¿ya?, donde Yeshua habló de la venida del Hijo del Hombre. Eso lo tenemos ahí en Mateo capítulo 10, versículo 23, ¿ya?, que lo vimos la semana pasada. Bueno, voy a compartir voy a compartir la diapositiva nuevamente. Denme un minutito para... Okay. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva para poder entender el contexto nuevamente. Vamos a leer estos pasajes y entender que ese acontecimiento de Mateo 24 sucedió, ¿ya? Sucedió, no es un evento futuro, no es una segunda venida después de 2000 años. ¿Qué nos dice Mateo 24? Al 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Ya? Y del tajlit, ¿ya?, el fin del siglo, como se traduce comúnmente. Estoy usando una traducción en español acá. El tajlit haolam. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, el Mesías, y a muchos engañarán. Y veréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿ya? Bueno, esto en el texto de Mateo, Hebreo de Shentop, transmite lo mismo, ¿ya? En Mateo capítulo 16, versículo 28, dice lo siguiente, no lo tengo aquí en la diapositiva, pero se los leo. Dice: de aquí en adelante comenzó Yeshua a revelar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén a cargar la injusticia de muchos de los sacerdotes, los kohanim y ancianos del pueblo, hasta que lo maten, pero que el día tercero sería levantado. Ciertamente yo les digo a ustedes, que hay de los que están parados aquí, que no probarán la muerte hasta que venga el Ben Eloah, venir en su reino, o sea, el Hijo de Dios venir en su reino. O sea, claramente nos transmite que habrán personas de ese tiempo, del primer siglo, ¿ya?, en el tiempo de Yeshua, que no gustarán de la muerte hasta que vean la manifestación del Hijo del Hombre, ¿ya? Dijimos la temática pasada que esta manifestación no es una manifestación física literal, sino es una manifestación de juicio. Por eso estamos leyendo Mateo capítulo 24 para poder comprender que es una manifestación de juicio, ¿ya?, y está expresado en el lenguaje figurativo. Dice el 6, y diréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo es el principio de dolores, ¿ya? Ahora, ¿qué evidencia histórica tenemos de esto? ¿Ya? ¿Qué evidencia histórica? Mire, las siguientes. Por ejemplo, mire, voy a buscarlo acá en los apuntes. Un segundito. Dice acá: por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8, ¿ya?, que estamos leyendo, que habíamos leído. Estoy buscando aquí en el Mateo hebreo. Dice: Yeshua le respondió: estén atentos, no sea que alguien les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, pero les engañarán, ¿ya?
Pero ustedes, cuando escuchen las guerras y unión de ejércitos, aquí estoy, bien, estamos citando al Mateo Breve Top. Estén atentos, no sea que se llenen de vanas esperanzas, porque todo esto está destinado a venir, pero aún no es el tajlid, ¿ya? O sea, no es la culminación, ¿ya?, de la era. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá muchos disturbios, grave hambruna y alboroto en diferentes lugares, y todo esto es el comienzo de dolores, ¿ya? Evidencia tenemos de ello de guerras, por ejemplo, en Antigüedades de los Judíos, en el libro 18, capítulo 8, lo pueden anotar y buscarlo. También en Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo, en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 1, versículo 227, capítulo 2, 18, 1, 457. Y también en las historias de Tácito, ¿ya? O sea, Tácito en las historias del capítulo 1, 2, ¿ya? También se describe hambruna, que por ejemplo en el libro de los Hechos, esos de los emisarios, esos de los apóstoles, en el capítulo 11, versículo 27 y 28 se dice que ocurrió una hambruna. ¿Se acuerdan? Cuando hicieron la colecta en Jerusalén para enviar a las comunidades que estaban pasando por esta situación. Ahí también tenemos otro registro. También en Guerra de los Judíos de Flavio Josefo también se registra esta hambruna, ¿ya? En el 5.12 y 5.12 y 6.11. Y también en Mateo capítulo 24, versículo 9, ya vamos a seguir con la diapositiva. Estoy mostrando aquí el texto en español, que es de la traducción griega, y a la vez estoy mostrando el hebreo Mateo en Top. Entonces dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. ¿Ya? Y miren lo que dice Mateo en Top. Dice, entonces os atarán a tribulaciones, os matarán y serán una vergüenza para todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces muchos serán conmovidos, se traicionarán los unos a otros y estarán enfurecidos entre ellos mismos. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el Mateo Revelation Top, que no lo tengo acá en la diapositiva, pero se lo estoy leyendo porque solamente puse la diapositiva el texto en español de la traducción griega, ¿no?, sacado de las copias griegas. Entonces, ¿qué nos transmite esto? Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o de los emisarios, existe evidencia de persecuciones, y el mismo Saúl de Tarso, o Pablo como se le conoce, él fue perseguidor de las comunidades en el Mesías. ¿No? ¿Se acuerdan que Saúl fue un perseguidor? De hecho, él viajaba con una caravana y iba a perseguir a los discípulos del Mesías, ¿ya?, a las comunidades. Y entre estos eventos más destacados tenemos, por ejemplo, cuando Cefas o Pedro, ¿no?, en arameo Kefá, y Yohanan y Juan, vemos el episodio donde son encarcelados, ¿se acuerdan? Y vemos el episodio de Estefanos y Jacob ben Zadbiel, ¿ya?, o Jacobo, hijo de Zebedeo, cuando son asesinados. Jacob ben Joseph es apedreado, nos dice Josefo y Eusebio de Cesarea. Y en los años posteriores, por parte de los romanos, sobre todo en los años del emperador Nerón, donde en el año 54-68, donde se intensificó la persecución a las comunidades en el Mesías, ¿ya? Obviamente que desde un punto de vista historiador, los historiadores dicen la persecución de los cristianos, pero en ese tiempo
no habían cristianos, ¿ya? En realidad eran las comunidades nazarenas o los del camino, como dice el libro de los Hechos. Y ¿qué más? ¿Qué más? Y así, sigamos leyendo. Dice, muchos tropezarán, entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ya? Esto no es para el futuro. ¿Ya? Hubieron muchos falsos profetas en el tiempo de las comunidades en el Mesías en el primer siglo, ¿ya? Que engañaron a las comunidades, ¿ya? Por ejemplo, en Mateo Brevation Top dice, y se levantarán falsos profetas y desviarán a la comunidad de Israel, ¿ya? Cuando se multipliquen las injusticias, el amor de muchos se quedará debilitado, pero quien espere, ya quien espere hasta el Tajlit será liberado en este caso será liberado del caos, ya del juicio, de la destrucción que se viene sobre Jerusalén. Y evidencia de esto lo tenemos en Guerra de los Judíos, capítulo 0, versículo 5, capítulo 2, del versículo 286, Antigüedad de los Judíos 20, versículo de 8 y 5. En ellos se menciona a Teudas y el egipcio, ¿se acuerdan? Que eran falsos profetas y se menciona en el libro de los Hechos. Y dentro de la comunidad de los discípulos se reportan falsos maestros. Por ejemplo, ustedes pueden anotarlo ahí. Hechos capítulo 13, versículo 16. Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 17. Y primero de Juan capítulo 4, versículo 1. O sea, claramente esto no son hechos futuristas, sino cosas que pasaron en el primer siglo y en el libro de los Hechos se describe. ¿Ya? O sea, la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, no es una segunda venida 2000 años después. Continuemos entonces. ¿Qué dice ahí el 12? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será liberado o salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, o sea, las buenas nuevas, la besorá, será predicado en todo el mundo. Ahora dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya? Ahora, hay que tener presente que lo que se traduce como todo el mundo no significa algo global, ¿ya? No es todo el globo terráqueo, sino el mundo conocido, el mundo antiguo, el Medio Oriente, todo el Imperio Romano. Ese era el mundo para los antiguos, porque ellos no conocían el continente americano, no conocían la Antártida, por ejemplo, ¿ya? No, se refiere al mundo antiguo. Y por eso que ahí en Mateo, ya cuando dice que esta buena nueva se expondrá a todos los confines de la tierra, en el Mateo Brevation Top, para testimonio de mí y todas las naciones, entonces vendrá el tiempo del fin. Ahora, cuando dice los confines de la tierra, lo que se traduce aquí como todo el mundo, aquí en el texto griego, en la traducción en español, aquí aquí hay que verlo en el contexto. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 11, versículo 28, dice, Jajab, ¿ya? Jajab daba a entender por inspiración divina, o sea, por el Espíritu de Santidad, que ciertamente habría un gran hambre en todo el mundo, ¿ya? Se da cuenta que el contexto no se refiere a algo global. En Lucas dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo, ¿ya? O sea, no se refiere a algo global, sino al mundo conocido antiguo. En Romanos, como se le llama comúnmente esta literatura, la Carta a los Santos de Roma, en el capítulo 16, versículo 26 dice, la buena nueva se ha dado a conocer a todas las naciones. ¿Ya? Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 6. La palabra de verdad, las buenas nuevas que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Colosenses, la buena nueva que habéis oído, que fue, o sea, en tiempo pasado, ¿se da cuenta? Fue proclamada a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Saulo, o Shaul, fui hecho servidor. Entonces, sigamos leyendo.
la diapositiva, dice, más el que perseverará hasta el fin, este será salvo, versículo 13. El 14 dice, y será predicado el evangelio en todo el reino, en todo el mundo, ya lo vimos, para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El 15 dice, por tanto, cuando habéis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que la entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de los que están en cintas y de las que guíen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en el día de reposo, o sea, que no sea en Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. ¿Ya? ¿Qué nos transmite estos pasajes entonces? ¿Ya? Esto es el Tajlit, la culminación, que es la abominación que desola. Es un ejemplo de Tajlit, mencionado por el profeta Daniel. ¿Mm? De pie en el lugar santo, el que le entiende, dice. Dice otros pasajes, en paralelo a Mateo 24, en Lucas capítulo 21, versículo 20, dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su desolación es presente. El profeta Daniel aquí hace referencia a Antíoco Epífanes, ¿ya? Cuando atacó a Jerusalén en el año 170 antes de la era común. Y de su parte se levantarán tropas, dice, profanarán el santuario, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Daniel 11:31. A eso se refiere Jesús cuando dice de la abominación desoladora. Pero, según Josefo, el cumplimiento de las palabras de Daniel se repitieron en el año 70. O sea, hubo lo que se llama Nebuá, ¿ya? Lo que comúnmente se traduce como profecía, porque Nebuá o profecía desde la perspectiva judía son esos históricos que se repiten, ¿ya? Eso es Nebuá. O sea, según Josefo, esto que ocurrió con Daniel se volvió a repetir en el año 70 después de la era común, ¿ya? Continuemos. Entonces, denme un segundito. Denme un par de segunditos. Quiero ver algo. Continuemos. Entonces, y ejemplo de ello, o sea, evidencia de ello, de lo que estamos diciendo, lo pueden ver en Antigüedades de los Judíos, capítulo 10 y versículo 276, y Guerra de los Judíos, capítulo 5, 19. ¿Mm? Aquí podemos ver en los pasajes que leímos expresiones idiomáticas que se encuentran en el Tanaj, en la Biblia hebrea, lo que mal llamamos Antiguo Testamento. ¿Ya? Voy a citar algunos pasajes. Por ejemplo, eh, en Joel, ¿ya? En Joel, ya si vamos a la diapositiva más adelante, miren, aquí en el mismo contexto más abajo, de Mateo 24, versículo 29, ¿qué dice aquí? Dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ya? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, el Ben-Hadad, en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Ben-Hadad, o sea, el Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto en las interpretaciones cristianas, ¿ya? En los lectores cristianos también lo entienden como algo literal, o sea que se van a caer literalmente las estrellas del cielo, que el sol dejará de brillar, la luna se tornará en sangre, ¿ya? Pero veremos que esto
no es, en realidad son expresiones idiomáticas que encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en lo que más llamamos Antiguo Testamento. ¿Ya? Son expresiones idiomáticas que encontramos en esta literatura y que lo que transmiten es el juicio del Eterno. ¿Ya? No es algo literal que va a ocurrir así. Y ejemplo de ello lo tenemos en el Tanaj, de acontecimientos que ocurrieron en el pasado y donde los profetas se les revela el juicio con las mismas expresiones, ¿ya? En el lenguaje simbólico, metafórico de los profetas. Veamos, por ejemplo. Yo tengo acá, por ejemplo, en Joel dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, día de tinieblas, de lobreguez, día nublado, de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco habrá después de por años de muchas generaciones. ¿Ya? En Ezequiel capítulo 5, versículo 9 dice: he aquí yo mismo estoy contra ti, yo ejecutaré juicios, dice, en medio de ti a la vista de las naciones. Yo haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. ¿Ya? ¿Qué más? En Daniel dice: en aquel tiempo se levantó, en Daniel 12:1, capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que existen las naciones entonces. Esto es algo similar a lo que leímos ahí en Mateo capítulo 24, ¿ya? En los versículos anteriores. Por ejemplo, dice acá, el 21, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Ya? O sea, están usando las mismas expresiones, ¿ya? El mismo lenguaje figurativo, ¿ya? Para referirse al juicio de Dios. A ver, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, a ver, voy a buscar aquí unos pasajes. Si seguimos leyendo la diapositiva, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, versículo 30. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y se levantarán sus mensajeros con gran voz de trompeta, y se juntará a todos sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ya? De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ya? O sea, vemos aquí que todo lo que se menciona en Mateo 24 dice: no pasará esta generación. Por eso lo marqué en mayúscula: hasta que todo esto acontezca. ¿Ya? Entonces, denme un segundito. Que se me pegó aquí el... Hay expresiones idiomáticas similares en el Tanaj. ¿Es que se acuerdan que hay un pasaje en los escritos de los primeros discípulos, ya en el Nuevo Testamento, donde dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente? ¿Se acuerdan? Y esta terminología de trueno y relámpago también lo encontramos en el Tanaj con respecto a, o mejor dicho, en referencia al juicio, el juicio de Dios. Por ejemplo, la terminología de trueno y relámpagos en la Biblia hebrea son figuras del lenguaje metafórico, ¿ya? Representan la majestad del Eterno, sobre todo en ocasiones de juicio. Por ejemplo, tenemos ahí
En segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 15, Job, capítulo 28, versículo 26, Salmos 135, versículo 7. Ustedes lo pueden leer más adelante. También en Salmos 144, versículo 6 y Zacarías, capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer algunos ejemplos. Dice en Zacarías 9:12. Dice Zacarías 9:12. Entonces el Eterno aparecerá, o sea, se manifestará sobre ellos y saldrá como un relámpago su flecha. Adonai el Eterno tocará el shofar, dice, y caminará en los torbellinos del sur. En Isaías capítulo 29, versículo 6. Esto se lo estoy leyendo porque no lo tengo en la diapositiva. ¿Ya? No los tengo en la diapositiva, entonces se los estoy leyendo los pasajes. Dice, serás castigada por el Eterno de los ejércitos con truenos y terremotos, dice, con gran ruido, torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. También en el libro de Deuteronomio capítulo 33 versículo 2 dice, el Eterno vino, o sea, se manifestó del Sinaí y les esclareció desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos y su diestra había fulgor centellante para ellos. ¿Ya? Y esto es lo mismo que nos transmite Lucas capítulo 17 versículo 24 que dice, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. ¿Ya? Cuando dice el Hijo del Hombre en su día, esta expresión hace referencia al día del Eterno. Es una expresión en referencia a juicio. Eso lo tenemos como ejemplo en Joel, capítulo 2 y 3, cuando habla del día del Eterno sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? En fin. Entonces, veamos, vamos al medio del asunto. Ya leímos todo este pasaje en su contexto. Entonces, ahora veamos lo que dicen los promotores del rapto secreto con respecto a Primera de Tesalonicenses 4. Ellos dicen que es un acontecimiento diferente, donde Jesús va a venir a buscar a su iglesia gentil, se los va a arrebatar y se los va a llevar al cielo. ¿Ya? Pero vamos a ver que estos dos acontecimientos se refieren, estos dos pasajes, o sea, estos dos capítulos se refieren al mismo acontecimiento, no es una tercera venida. ¿Ya? O no es una venida antes de la tribulación. Dice, vamos a ver la diapositiva, dice, miren lo que dice Mateo capítulo 24. Vamos a comparar ahora los pasajes de los dos libros. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Lo dejé ahí en mayúscula para que lo tengan presente. Sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Ya? También lo dejé en mayúscula para que lo tengan presente. Con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. De los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿ya? Fíjense, arriba Mateo 24, y con gran voz de trompeta juntará a sus escogidos, y Primera Tesalonicenses 4:16 dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Se trata de una reunión, de reunir el pueblo escogido. Dice, en las nubes, ¿ya? Y lo mismo Mateo 24, Yeshua viene en las nubes para recibir en el aire al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que agregan los predicadores cristianos? ¿Ya? Ellos dicen que Jesús los viene a buscar, se los arrebata, y para llevárselos en el cielo, a vivir con él en el cielo. ¿Ya? Pero eso se lo agregan los predicadores cristianos. Ahí solamente dice que serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Obviamente estamos aquí en presencia de un lenguaje simbólico, metafórico, ¿ya? Ya que las nubes en la Biblia hebrea, ¿ya?
se usa mucho para referirse a Dios, por ejemplo, cuando viene montado en una nube, ¿ya? Por ejemplo, dice en un pasaje de la Biblia hebrea, dice, se refiere a Dios emitiendo un juicio sobre el pueblo y viene montado en una nube. Hay un pasaje que a ver si lo puedo encontrar, a ver si lo encontramos. Déjenme ver si lo encontramos por acá, parece que no lo tengo a mano. Aquí está. Por ejemplo, en Yesayahu, en Isaías, capítulo 19, versículo 1, dice, que habla sobre la profecía sobre Egipto, ¿ya? He aquí el Eterno va montado sobre una nube, ¿ya? Veloz viene a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Tomen nota, Isaías capítulo 19, versículo 1, ¿ya? Entonces, obviamente estamos frente a un lenguaje figurativo, un lenguaje simbólico, el mismo lenguaje de los profetas de la Biblia hebrea, del Tanaj, ¿ya? O sea, no se trata de algo literal, ¿ya? A ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahora, en este pasaje, en este pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 2, versículo 4, también se usa para argumentar la doctrina del rapto secreto o el arrebatamiento, es la misma cosa, ¿ya? Dice ahí que nadie se engañe en ninguna manera, ¿ya? De ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto se interpreta como la manifestación del anticristo que vendrá, pero para cuando venga el anticristo ya no va a estar la iglesia porque ya va a ser arrebatada, ¿ya? Pero este pasaje dice que nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿ya? O sea, tiene que manifestarse una apostasía para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, aquí el emisario, Pablo, Saúl de Tarso, está hablando en un lenguaje elevado, ¿ya? Esto tampoco debe entenderse literal o no debe sacarse fuera del contexto. El contexto, vamos a ver que habla otra cosa. Aquí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Este pasaje, los intérpretes cristianos del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, interpretan que aquí el anticristo se va a sentar en el templo, en un tercer templo, en un templo que van a construir en un futuro, ¿ya? Pero ya vimos que en Apocalipsis 22 dice que no habrá templo en ella, sino que Dios y Yeshua serán el templo. Y en el libro de Jeremías también dice que ya no va a haber un templo. Entonces, ¿quién nos transmite estos pasajes? ¿Qué nos están transmitiendo en realidad estos pasajes? Cuando nosotros leemos este capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, así lo leemos en su contexto, ¿ya? Vamos a ver que en realidad no es lo que interpretan o enseñan los intérpretes cristianos, ¿sí? Aquí, aquí en realidad nos transmite lo siguiente. Dame un segundito. Okay. Entonces, primera de Tesalonicenses 2, versículos 3 al 4. Ya cuando nosotros leemos esta carta, que en realidad es una carta, ¿ya?
es una carta. Lo que pasa es que el cristianismo lo separó como primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, pero en realidad es una sola carta. Y esta carta, cuando la leemos, este capítulo en su contexto, este capítulo 2, esta carta, cuando uno la lee detenidamente, puede apreciar que el objetivo del emisario Pablo de Tarso, Saúl, es corregir eh, algunos errores de la comunidad o de la iglesia, si se quiere decir de esta manera. ¿Mm? Porque en la comunidad habían ciertas actitudes que no aparejaban con la sana conducta que debía llevar la comunidad del Mesías. Entonces, el capítulo 2 habla de la internalización de la esencia del Mesías. ¿Ya? Eso nos transmite. O sea, la internalización de que el Mesías tiene que estar dentro de uno, tal como dice Pablo, dice, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí. ¿Ya? Entonces, se habla de la internalización del Mesías en el interior del individuo. ¿Ya? Que en su vida anterior haya sido rebelde y malvado. Por supuesto que aquí estamos frente a estas palabras de Pablo, que son expresiones elevadas, ya que no se debe entender literalmente, ya que Saúl trata de transmitir la idea de la naturaleza animal versus la naturaleza del hombre, la naturaleza en este caso del hombre espiritual, ¿ya? O sea, el cambio del individuo de pasar de ser malo a bueno, ¿ya? Ese es el enfoque obvio acá. Ahora, para comprender la intención del emisario Pablo o Saúl para con esta comunidad en Tesalónica, es necesario leer las dos cartas completas, ¿ya? En forma secuencial, ¿ya? Porque cuando nosotros solamente leímos una parte del texto o un versículo sacado fuera del contexto, el lector simplista, ¿ya?, lo tiende a relacionar con la escatología apocalíptica, ¿sí?, que se mueve dentro del mundo occidental o dentro de la religión cristiana. Más ese no es el tema central de esta carta, sino la rectificación de la conducta de la comunidad, ¿ya? O sea, es necesario conocer los hebraísmos, las expresiones idiomáticas, para darse cuenta que Pablo, ¿ya?, está usando un lenguaje elevado, ya que al tomarlo literal se saca de contexto la carta. Porque ahora, si bien es cierto, la carta a las comunidades en Tesalónica se escribe en griego, ¿ya? En estas copias griegas tenemos expresiones idiomáticas hebreas, ¿ya? Y eso es necesario comprenderlo. Entonces, aquí uno se puede preguntar si el maestro Saúl de Tarso lo que transmite en su carta es la naturaleza animal, ya en contraste con la naturaleza espiritual del hombre. ¿Qué tiene que ver entonces esto con lo que dice el versículo que vemos ahí en pantalla, ya cuando transmite sobre el hijo de perdición que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios? ¿A qué se está refiriendo en realidad el emisario Saúl de Tarso, ¿no? Cuando el emisario está transmitiendo sobre el hijo de perdición, se refiere a lo mismo que nos transmitió nuestro maestro Yeshua de Nazaret, cuando le dice a su audiencia, le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre de Hasatán. Cuando le dice eso a los fariseos, ¿se acuerdan? Vosotros sois hijos de vuestro padre Hasatán. O sea, aquí se está hablando o se está transmitiendo sobre el ego que obedece al adversario, ¿ya? Que ese ego que obedece al adversario, que es entronizada donde Dios tiene que estar, o donde Dios le corresponde estar,
es decir, en el corazón del individuo, en el interior del individuo. ¿Mm? Por eso Pablo, Saúl de Tarsis, llama al templo de Dios en su primera carta enviada a la comunidad hebrea dispersa en Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, lo llama el cuerpo de Dios, ¿no? Así llama esta comunidad. O sea, aquí lo que se nos está transmitiendo en este lenguaje elevado del emisario Pablo, o Saúl, cuando el ego se sienta a gobernar en el cuerpo, o sea, en la persona, en el interior de la persona, es como si se sentara en el templo de Dios, ¿ya? Pues dicho hebraísmo alude a que el individuo obedece a su ego como si estuviera obedeciendo un Dios. Por eso dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea, en el templo de Dios aquí se refiere a la comunidad, al cuerpo que conforma la comunidad del Mesías, ¿ya? O sea, nosotros mismos. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Aquí no se trata de que va a venir un líder político europeo que, que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén que se va a construir. No, para nada, no se está refiriendo a esos pasajes. ¿Ya? En realidad Pablo está hablando de la conducta de la comunidad, ¿ya? Y usa este lenguaje, este lenguaje elevado, ¿ya? Que es necesario tener una comprensión eh, eh, de la carta de forma secuencial, ¿ya? Leerla en forma secuencial, no sacar versículos fuera de contexto. ¿Por qué decimos que esto no se trata de un líder político como enseña en la doctrina del rapto secreto, que se sentará en el templo de Dios, o que va a ser un judío, dicen que se va a sentar en el templo de Dios, en el tercer templo, cuando en realidad el libro de Apocalipsis nos enseña que no habrá un tercer templo, ¿ya? Entonces, por eso es necesario leer el contexto de las cartas, de los libros del mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, sigamos más adelante. No, hasta aquí eso ya lo habíamos leído. Así que, a ver, ¿qué más podemos? Voy a dejar de compartir pantalla. Qué más podemos entonces agregar antes de terminar este tercer y último estudio que estamos tratando acerca de si es bíblica la doctrina del rapto secreto? ¿Ya? ¿Qué podemos agregar al respecto? Por ejemplo, hace poquito hace poco ya, tuve por decirlo de esta manera, como un debate con una persona con respecto a esta temática también, ya que esta persona cree que Jesús va a venir en un futuro después de 2000 años, después de haberse presentado en el primer siglo. Jesús va a volver en 2000 años después. Ya vimos que Mateo 24 está hablando que todo esto acontecerá en aquella generación, ¿ya? Entonces, esta persona me planteó lo siguiente, o sea, su argumento fue lo siguiente. De eso lo anoté aquí, de eso lo anoté para tenerlo como referencia. Dice, a ver, déjenme buscarlo, porque lo anoté aquí en la pregunta que me hizo. Bueno, la pregunta que él dijo, si ya vino el Señor, ya con sus ángeles, a recoger a los escogidos, que dice Mateo 24, ¿dónde está Cristo y Satanás? ¿Ya? Porque como si tú dices, o sea, eso es lo que me dijo a mí, lo que relata el Apocalipsis ya sucedió. No estaría operando, no estaría ya operando, ya habría sido lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Me dice, o sea, ya habría sido lanzado Satán al lago de fuego y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero
¿Cuál es la poca comprensión que tiene el lector cristiano simplista? ¿Ya? ¿Cuál es lo que no entiende del texto? ¿Ya? Ahora, ¿dónde está Cristo? ¿Se acuerdan que el Mesías, eh, cuando vimos la clase anterior, le dice a sus discípulos que no los dejará huérfanos? ¿Se acuerdan? Dicen que Él vendrá con su Padre y morarán dentro de nosotros. O sea, si queremos manifestar al Mesías, ¿ya? Y si queremos que el Mesías se haga una realidad en nuestra vida, ¿ya? Debemos perpetuar sus enseñanzas, ¿ya? Guardar la palabra de Dios. De esa forma el Mesías va a manifestarse en nosotros. Y no solo estudiar la palabra, sino practicarla. De esa manera vamos a establecer el Malhut Elohim, o sea, el reino de Dios. Por eso Yeshua dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, no está aquí, no está allá. Así que cuando nosotros ponemos de nuestra parte, hacemos Teshuvah, nos volvemos a Dios, nos arrepentimos, hacemos obras de justicia, ¿ya? Entonces de esa manera el Malhut, o sea, la era mesiánica, o sea, va a ser una realidad en el mundo físico. Ya que recuerden que leímos que en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Cuando habla de la era mesiánica, ¿ya? Es acondicionada, depende del retorno del Hijo de Israel, del pueblo de Dios, a Dios, depende de su arrepentimiento. La misma de la Teshuvah, ¿se acuerdan? Entonces, de esa manera manifestamos al Mesías y la era mesiánica se hace una realidad en el mundo físico. O sea, no es que va a venir el Mesías de forma física a venir a cambiar el mundo como un dictador. No se trata de eso. ¿Ya? Somos nosotros que por medio de la ayuda de la asistencia divina, porque ahora ya el Mesías está dentro de nosotros, ¿m? Dios operando en nosotros eh, con nuestras cualidades divinas, ¿ya? Vamos a hacer luz a las naciones y vamos a completar la reparación del mundo, ¿ya? A completar la creación también. Entonces, de esa manera vamos a tener un mundo mejor. De esa manera manifestamos el Malhut Elohim. Manifestamos, se hace una realidad la era mesiánica. Entonces, ¿dónde está el Cristo ahora? Está dentro de nosotros, ¿ya? Por eso dijo el emisario Pablo, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí, ¿ya? ¿Y qué pasa con Satanás? ¿Ya? Recuerden que hemos estudiado que Satanás, o mejor dicho, Hashatán, que no es un nombre propio, ¿ya? Y no es una entidad o un ente espiritual, ya que un ente maligno, sino Satán, en la fe hebrea, se refiere al instinto al mal del ser humano, ¿ya? El libro de Apocalipsis, todo lo que sucedió en el libro de Apocalipsis ya sucedió. ¿Por qué? La mayoría de lo que sale en el libro de Apocalipsis ya tuvo su cumplimiento. Porque la carta que es escrita por Juan, la revelación que Yeshua le dio a Juan, ¿ya? Y la carta que se envió fue a las 7 comunidades judías en el exilio, ¿ya? A las 7 comunidades en Asia, o a las 7 iglesias, si se quiere decir, ¿ya? Y dice también el libro de Juan, dice eh, que las cosas que vienen, ¿ya? Sucederán pronto. Bueno, a ver qué más nos dice este caballero cuando tuve esa. Dice: si vino el Señor con sus ángeles a recorrer a los escogidos, a recoger, perdón, dice, a los escogidos que dice Mateo. ¿Dónde está Cristo? Sabemos que Cristo está dentro de nosotros. Ahora, ¿quiénes son esos ángeles, ya, que vienen con Jesús? Recuerden que están en un lenguaje metafórico.
aquí la mala comprensión que tiene el lector, ¿ya? Es que cuando lee la palabra ángel, inmediatamente el cristiano cree que se trata de un ser celestial, ¿ya? Lo vincula a una entidad espiritual, un ser celestial. Cuando la realidad, eso está demostrado en el Tanaj, en la Biblia hebrea, que la palabra ángel, en hebreo malach, que se traduce como mensajero, es aplicado a seres humanos, ¿ya? En otras palabras, entonces, eh, el título ángel, en hebreo malach, o en plural malachim, mensajeros, ¿ya? Se aplica a seres humanos. Y en este caso, en el lenguaje figurativo del autor, ¿ya? En Mateo 24, 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esto está en conexión con Mateo capítulo 10, versículo 23, que dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad os digo que no terminaréis de recorrer las ciudades, o sea, anunciando las buenas nuevas de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En este caso, ¿quiénes son esos enviados? ¿Quiénes son esos mensajeros, esos ángeles? Los mismos apóstoles, los mismos emisarios del Mesías. Estos son los ángeles o mensajeros que transmiten el mensaje de las buenas nuevas, ¿ya? Son ellos los que reunirán a los escogidos de los 4 puntos de la tierra de Israel, ¿ya? Ahora, en cuanto a Apocalipsis, como dije, la carta va dirigida a las 7 comunidades, ¿ya? Y el libro comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo o de Yeshua HaMashiach que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que sucederán pronto, dice. Las cosas que sucederán pronto, no 2000 años después. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Yohanan o Juan. Y el versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En otras palabras, el mensaje del Apocalipsis es para las comunidades judías en el exilio, las que estaban las 7 comunidades en Asia. Y no se refiere a una iglesia gentil moderna en el futuro, ¿ya? El Satán, en la fe judía, ¿ya? Es la personificación del instinto al mal, como dije, ¿ya? Lo que llamamos en hebreo como Yetzer Hará. Entonces, lo que hace el autor aquí es usar un lenguaje figurativo para decir que el instinto al mal, el ser humano, dejará de operar cuando el pueblo judío entre en la nueva alianza, ¿ya? Que consiste en que Dios nos dará un espíritu nuevo y pondrá la Torá en nuestro interior. Para que este espíritu nos ayude a guardar la Torá por iniciativa propia, la influencia divina, Ruach HaKodesh. Entonces, cuando pasa esto, ¿ya? De esta forma sometemos a nuestro Satán interior, ¿ya? Y de esta forma es lanzado en el lago de fuego, que no es un lago literal. Recuerden que el Apocalipsis es un libro con un lenguaje altamente metafórico, simbólico, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros lanzamos al lago de fuego al Satán y al sistema contrario y al falso profeta, ¿ya? Recuerden que estamos en presencia de un lenguaje figurativo, simbólico. Entonces, cuando dice el texto, y enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos, estos ángeles son los mensajeros de las buenas nuevas, los emisarios, los discípulos de Yeshua, ¿ya? Los apóstoles. Por eso, el pasaje que citamos dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Eso nos dice Mateo 10, 23. Entonces, por eso es necesario leer en su contexto los pasajes que hablan sobre la venida del Hijo del Hombre. Leer en su contexto Apocalipsis, ¿ya? Porque muchos dicen que, o la interpretación cristiana, ve Apocalipsis como sucesos que ocurrirán en un futuro, ¿ya? Pero cuando la realidad, muchas de esas cosas que se describen en Apocalipsis ya ocurrieron. Lo mismo que en Mateo 24. O sea, en otras palabras, Mateo 24, Primera de Tesalonicenses 4, ¿ya?
y Apocalipsis, cuando habla de la venida del Mesías, hablan del mismo acontecimiento. ¿Mm? Así que hasta aquí dejamos este directo, ya terminando con esta tercera y última parte de, de esta temática que le he titulado ¿Es bíblico la doctrina del rapto secreto? ¿Mm? Bueno, esperando que todo esto que informamos esta noche le sea de verajá, de bendición. Ahora voy a ver ese chat, parece que no, no tengo comentarios al respecto. Ok, entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta transmisión y bueno, les invitamos a poder participar en las próximas temáticas. Vamos a seguir con la serie de sexualidad en la Biblia, ya donde estamos tratando temas de índole sexual que encontramos en la Biblia. Vamos a hablar sobre el matrimonio, hemos hablado, incluso hemos hablado si es pecado la masturbación, por ejemplo. Son cosas que no se trata en las iglesias, son cosas que un pastor generalmente no los trata, pero es necesario compartir esas cosas porque la gente desconoce esas cosas. Entonces, esta serie de sexualidad en la Biblia, estamos hablando de esas temáticas, que lo que es, que lo que lo que es el noviazgo, por ejemplo, vamos a ver el noviazgo bíblico, el adulterio, cosas por el estilo, ¿ya? Eh, y bueno, hartas cosas más que tenemos preparados para ustedes. Y bueno, continuar también con la serie de esos capítulos 15, eh, que vamos a tratar dentro de estos días. Bueno, me despido, que la paz del Eterno sea con todos ustedes y nos vemos en el próximo directo. Shalom.